Nunca, como en este momento, este versículo se hizo tan personal para mí. Pero ¿saben qué es bueno? Porque no es un miedo cualquiera, porque es un miedo a la responsabilidad de estar aquí, no solamente hablando delante de pastores con muchos más años de experiencia en el ministerio, con mucho más éxito en el ministerio que quien les habla, pero sino también por tener que hablar acerca de un tema tan importante, de un tema que ha sido muy hablado, muy enseñado y también muy mal entendido muchas veces. Porque muchos cristianos han confundido y hasta hoy confunden la fe con mentalidad positiva. Todo lo puedo, sí se puede, eso es fe. No. Otras personas piensan que fe es declarar, proclamar, reclamar. Ayer el pastor Marco Bustamante nos enseñaba lo que la Biblia enseña en Hebreos 11 acerca de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchos hemos llegado solamente a leer ese versículo y nos hemos olvidado de leer un poquito más abajo y en el versículo 6, cuando dice que para empezar dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero luego dice que para el que tiene fe, primeramente tiene que, ¿qué cosa? Creer que Dios existe. Entonces, lo que quiero decir es esto, que la verdadera fe no se enfoca en la situación y en la circunstancia, sino se enfoca en Dios. Y muchas veces como cristianos, aun cuando creemos entender el asunto de la fe, en realidad nuestros ojos siguen puestos en nuestras situaciones, en nuestras dificultades. Y aun cuando decimos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es porque estamos mentalmente visualizando o tratando de visualizar con nuestros ojos aquello que estamos queriendo que suceda, que aparezca, que ocurra o que el Señor me dé, y no estamos mirando a Él. Yo le entregué mi corazón al Señor a los 13 años de edad, y después de estar como casi 9 años en una iglesia independiente, conocí el movimiento de Calvary Chapel. Pero ¿saben qué pasó conmigo? Que desde los 13 años estuve involucrado en el ministerio de alabanza, en el liderazgo con los jóvenes. Y muchas veces yo había escuchado acerca de unas súper prédicas, súper enseñanzas de la fe y de otros temas más. Y me hablaban de Daniel y me hablaban de muchos personajes de la Biblia. Pero algo había en mi corazón y decía, ¿por qué cuando nosotros queremos aprender algo de la palabra de Dios, algo que es importante, básico y vital, siempre tenemos que estar mirando ejemplos de personas que no existen? Que han fallecido, que han muerto, que han pasado a la presencia del Señor. ¿Por qué yo no puedo tener un ejemplo real a quien yo pueda ver y aprender realmente? ¿Saben? Cuando yo conocí el ministerio de Calvary Chapel y conocí acerca del pastor Chuck Smith, yo aprendí muchas cosas leyendo los libros del pastor Chuck. Yo sé que muchos de nosotros hemos aprendido frases como: cuando Dios guía, Dios provee. ¿Verdad? Y lo hemos repetido tanto y lo hemos mentalizado tanto que simplemente se ha vuelto para nosotros una frase más. Pero no solamente frases, sino historias. Y una de las que yo recuerdo es cuando yo leí uno de los libros del pastor Chuck. Y no hablaba exactamente del pastor Chuck, pero hablaba de la mamá del pastor Chuck. Y cómo fue la historia de la consagración del pastor Chuck al servicio del Señor antes de que él naciera, porque su mamá estaba embarazada de él y una de sus hermanas falleció y estaba en la casa y la mamá estaba desesperada con la niña muerta. El papá del pastor Chuck no estaba en casa. Cuenta el libro, cuenta la historia que la mamá agarró a la niña y la llevó a la casa de un pastor y puso a la niña en la entrada, en la puerta, la puso ahí y le dijo: pastor, por favor, ayúdeme, mi hija está muerta. Y el pastor le dijo algo a esta mujer y le dijo: ¿quieres que haga Dios algo en la vida de tu hija? ¿Quieres que Dios haga algo en este momento? Pues lo que tienes que hacer ahora es quitar tus ojos de la situación y poner tus ojos en Él. ¿Saben? Hermanos, pastores, líderes y hermanos de la congregación que estamos aquí, necesitamos
No solamente hacer conferencias de fe, pero necesitamos que la gente pueda aprender de la fe a través de nuestras propias vidas, porque sí es cierto, podemos hablar de la fe de muchas personas, como lo hemos estado haciendo, y me toca hablar también a mí acerca de alguien, pero la gente necesita tener ejemplos vivos de fe. Y si el Señor te ha traído en este día, a esta conferencia, es porque Él quiere hacer de ti un ejemplo vivo de fe para alguien. La fe. Y me toca hablar acerca de la fe de Pedro. Y como decía antes, muchas veces pensamos que la fe es mente positiva y aún seguimos visualizando las cosas, pero es lo que no vemos. Me hace recordar a una historia que escuché, y justamente acerca de un niño que se llamaba Pedro. Era un cristiano y era el único cristiano en su salón. Tenía una profesora que era atea y a ella le encantaba, lo que más le gustaba hacer en la clase es tratar de dejar en ridículo a Pedro por su fe, por su cristianismo, por creer en Dios. Así que un día la maestra llegó a clase y dijo: bueno, yo quiero, antes de empezar mi clase, quiero hacer algo. Y llamó a uno de sus estudiantes y le dijo: ven tú, le dijo, por favor, ven tú. Quiero que te pares en la ventana y mires hacia afuera y nos digas a mí y a toda la clase literalmente qué es lo que estás viendo afuera. Y el niño se paró a la ventana, miró y dijo: bueno, veo los árboles, veo las nubes, veo algunos pájaros que están volando por ahí, veo el patio, veo los juegos, veo algunos niños ahí jugando en el patio. Ah, qué bueno, dijo la profesora. Una pregunta: ¿has visto a Dios? No. Alumnos, dijo la profesora, su compañero ha observado con detenimiento todo lo que ha podido y no ha visto a Dios. Claro, ¿por qué? Conclusión: porque Dios no existe. Y Pedro, que estaba escuchando, levantó la mano y le dijo: profesora, ¿puedo decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí, profesora, ¿me permite? Sí. Y le dijo a su compañero: ok, quiero que me hagas ahora un favor. Quiero que observes a la profesora y me digas todo lo que observas en ella. Y entonces el niño dijo: bueno, veo su cabello, veo sus ojos, veo su nariz, veo su boca, sus brazos, sus piernas. Ah, pero espérate un momento, le dijo Pedro a su compañero: ¿has visto su cerebro? Y el muchacho dijo: no. Compañeros, conclusión: nuestra maestra no tiene cerebro. La fe de Pedro. El pastor Néstor decía ayer que él se sentía muy identificado con Pablo. Pues yo me siento muy identificado con Pedro. Con ese Pedro impetuoso muchas veces, con ese Pedro que muchas veces hablaba y luego y es de él de quien yo quiero compartir. Me toca hablar de la fe de Pedro, del viaje que Pedro hizo, de la duda a la fe. Pero permítanme hacer una oración, por favor. Señor, en esta tarde vengo delante de ti y vengo a pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor. No solamente por medio de la historia de Pedro, pero por medio de tu palabra, Señor. Y que seas tú mismo, Señor, enseñándonos. Tú mismo, Señor, hablándonos. Dios, te pido en el nombre de Jesús que me permitas en esta tarde solamente decir las cosas que tú quieres que diga, Señor. Porque este no es mi tiempo, es tu tiempo, Señor. Y quiero ponerlo en tus manos. Señor, enséñanos. Habla no solamente a nuestras mentes, pero habla a nuestros corazones. Y que, Señor, al terminar hoy esta conferencia, volvamos de una manera completamente diferente a la que hemos llegado aquí, Señor. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Déjame hacerte una pregunta, hermano y hermana. ¿Has tenido alguna vez de esos días en los que todo te ha salido mal? ¿En el que nada funcionó? ¿En el que todo fue un completo fracaso y cuando llegaste a la cama en la noche a descansar, te pusiste a pensar en todo lo que había pasado y dices: mejor hoy no me hubiese levantado de la cama, mejor ni siquiera hubiese salido de la cama, porque todo lo que hice fue un fracaso? ¿Qué logré hoy? Absolutamente nada.
Saben, déjame decirte que Pedro experimentó esa situación una noche. La Biblia nos cuenta acerca de eso. Acerca de una noche en la vida de Pedro, en su día a día como pescador, una noche infructuosa. La Biblia dice que Pedro y sus compañeros se habían pasado toda la noche en las costas de Galilea, lanzando sus redes. Las lanzaban, las recogían, las lanzaban y las recogían. Y cada vez que las recogían, las redes volvían vacías. Ahora déjame decirte una cosa. Pedro y sus compañeros no eran principiantes. Eran pescadores de profesión. Esa era su vida. Ese era su trabajo diario. Y ellos conocían muy bien los lugares donde lanzar las redes. Pero esa noche, nada de lo que hicieron les dio un resultado. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia en tu vida? En el que tú te has sentido que has fracasado aún en aquello para lo cual tú pensabas que eras hábil. Que has fracasado aún en lo que tú creías que eras preparado o preparada, para lo cual tú tenías la capacidad. Muchas veces esto sucede en áreas de nuestra vida como nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestros oficios, en los que nosotros pensamos que tenemos todo el conocimiento para hacerlo de la mejor manera. Pedro sabía cómo hacer su trabajo, pero esa noche no pudo conseguir nada. Ahora, ¿saben qué? ¿Saben qué significaba esto para Pedro? Significaba mucho. Para nosotros quizás es una historia más. Para Pedro significó mucho, porque Pedro y sus compañeros vivían de la pesca. Y el no poder pescar nada, para Pedro significaba no poder llevar sustento para su familia. No poder suplir las necesidades de su casa. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te ha pasado alguna vez que saliste a buscar trabajo y durante todo el día caminabas de un lado a otro lado y entregabas papeles aquí y entregabas papeles allá y al lugar donde te decían ahí hay una opción de trabajo y tú te ibas y durante todo el día andaste en eso y al final del día no conseguiste trabajo? Cuando regresabas a casa, ¿qué cosa había en tu mente? ¿Qué pensabas? Cuando la puerta de la casa se abriría y tu esposa mirándote con la esperanza de ¿y cómo le digo que no conseguí nada? ¿Cómo le digo que no tenemos nada para mañana? Yo me pongo a pensar en Pedro y ¿saben qué? Yo me imagino que Pedro pensaba esto mientras la mañana se acercaba. Mientras veía que el cielo empezaba a aclararse y cada vez que le sacaba las redes del agua salían vacías. Yo me imagino que Pedro decía esto: y ahora, ¿con qué cara voy a llegar a casa? Con las manos vacías. Pero saben, a pesar de ese sentimiento en la vida de Pedro, lo que iba a pasar más adelante con él iba a cambiar su forma de pensar, y no solamente su forma de pensar, pero iba a cambiar su vida de una manera radical. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, por favor. Capítulo 5, versículos del 1 al 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Saben, al llegar la mañana aquel día, lo único que Pedro y sus amigos podrían mostrar como fruto de su trabajo eran unas cuantas algas enredadas en sus redes. Y mientras ellos empezaron a lavar
su equipo de trabajo, al limpiar su equipo de trabajo, se fijaron que había una multitud. Había una multitud que se aglomeraba alrededor de un hombre. Querían acercarse a este hombre, querían quizás tan solamente tocar a este hombre. Pero luego vieron que este hombre empezó a caminar hacia ellos. Y antes de que se pudieran dar cuenta de quién era este hombre y qué estaba haciendo, él ya se había subido a una de las barcas, la cual era de Simón. Y le dijo: Simón, apártate un poco de la orilla. Yo me imagino que Simón se sintió sorprendido, pero como Simón era un hombre educado, no le dijo: oiga, señor, bájese de mi barca, ¿qué hace usted aquí? Estoy cansado y quiero ir a casa. Pedro accedió. Dijo: ok, bueno, quizás unos cuantos minutos más aquí no me va a hacer daño. Además, me va a dar tiempo de pensar qué voy a decir en casa cuando llegue. Así que Pedro hizo lo que Jesús le dijo. Y Pedro se sentó a escuchar las palabras de Jesús. Y yo me imagino que él puso interés a lo que Jesús hablaba, porque Jesús empezó a hablar palabras de esperanza y palabras de consuelo. Palabras de un Dios que ama a las personas y que está interesada en ellas. Yo me imagino que eso llamó la atención de Pedro. Pero entonces Jesús volteó, miró a Pedro y le dijo: Pedro, vamos un poco más adentro. Y no solamente vamos más adentro, sino que Jesús le dijo: echa las redes para pescar. Yo me imagino que en ese momento Pedro, que estaba muy atento escuchando a Jesús, dijo: ¿qué? Y hasta se incomodó quizás un poco. Él ya había regresado de estar toda la noche ahí, estaba lavando las redes. Ya las redes probablemente estaban limpias para el siguiente día y esperar a tener mejor suerte. ¿Saben? Y yo me imagino que Pedro pensó que este hombre sí es un maestro y habla muy bien de las cosas de Dios y enseña muy bien y dice realmente cosas muy interesantes, pero lo más probable es que este hombre no tiene ni la menor idea de cómo se pesca. No tiene la menor idea. Y probablemente Pedro quiso decirle a Jesús esto y lo pensó, y quizás él quería decirle: ¿sabe qué, Señor? Realmente he disfrutado de lo que usted ha dicho. Realmente sus palabras han llegado a mi corazón. Y es más, hasta me ha dado un poco de esperanza para no sentirme tan frustrado y decepcionado. Pero ¿sabe qué? Usted es un buen maestro, pero yo soy un buen pescador. Y sabe que hemos estado aquí toda la noche y no hemos podido pescar nada. En segundo lugar, déjame decirle que este no es el mejor momento para pescar. No es la hora para pescar. No hay peces. ¿Saben? A Pedro le pasó lo mismo que a muchos de nosotros nos ha pasado, probablemente. Que en algún momento Dios habló algo a nuestro corazón. Y es más, muchas veces lo que Dios nos ha dicho, nos ha hablado, nos ha pedido, ha puesto en lucha y en combate nuestra fe, nuestra obediencia a Dios y nuestro razonamiento lógico. Y eso fue lo que pasó con Pedro en este momento. Jesús le dijo: tira las redes, y Pedro decía: es imposible. Es más, Pedro estaba completamente seguro de que voy a tirar las redes y yo ya sé cuál va a ser el resultado. Y muchas veces cuando Dios nos pide hacer algo, nosotros actuamos de la misma manera. Decimos: Señor, pero yo sé que no va a funcionar, Señor. Las cosas no funcionan así. Yo soy el experto en esto. O quizás le puedes decir a Dios: Señor, pero ya lo intenté varias veces y no funciona. Pedro había intentado toda la noche y no había funcionado. Pero ¿saben qué? Algo que es interesante, que Pedro no se detuvo ahí. Pedro no se detuvo en ese conflicto entre su mente, su razonamiento y lo que Dios le estaba diciendo, sino que Pedro dijo: ok, Señor, lo intenté toda la noche, pero por tu palabra voy a volver a echar las redes. Lo voy a volver a hacer. ¿Saben? Fue una obediencia, podríamos decirlo, a ciegas de parte de Pedro. Señor,
lo haré simplemente porque tú me lo dices. Hermanos, ¿saben? Muchas veces cuando el Señor nos pide hacer algo, muchas veces nosotros analizamos cada cosa y tratamos de analizar cada detalle. Y es más, muchas veces pensamos que Dios hasta es un improvisado al hacer las cosas. Y cuando Dios nos pide hacer algo, decimos: Señor, pero ¿ya tuviste en cuenta esto? Señor, ¿y pero analizaste esto? Señor, ¿pero pensaste en esto? ¿Verdad? Y lo analizamos mucho. Y aun cuando en nuestra experiencia personal sabemos que según nuestra lógica el resultado va a ser fatídico, que el resultado va a ser un fracaso. Hermanos, muchas veces lo único que el Señor espera es que nosotros digamos: Señor, mi mente dice, el resultado va a ser el mismo, pero lo voy a volver a hacer solo porque tú me lo dices. ¿Y saben qué, hermanos? Esa es una fe, no solamente que cree en Dios, no solamente que esté enfocada en ver en Dios, pero es una fe que te hace hacer cosas con un solo propósito. Y ese solo propósito es agradar el corazón de Dios. Pedro tiró las redes simplemente para complacer a Jesús. Hermano, ¿cuántas veces has ido a lugares a los que tú no has querido ir en lo absoluto, simplemente por complacer a tu esposa? Simplemente por darle el gusto a tu esposa, y tú dentro de ti estás diciendo: yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en casa, yo quiero estar viendo ese partido de fútbol, o yo quiero estar con mis amigos, o yo quiero estar haciendo cualquier cosa menos estar aquí. Y no solamente estás ahí, aunque no lo quieras, por complacer a tu esposa, sino que también te toca sonreír, ¿verdad? Y vas a un almuerzo familiar y tú dices: ¿yo qué hago aquí? ¿Y qué tal estás pasando? ¡Genial! ¿Verdad? Y lo haces solo por complacer el corazón de tu esposa. Hermanos, muchas veces el Señor quiere eso de nosotros. Señor, yo sé, esto no va a funcionar, pero lo voy a hacer porque tú te vas a agradar de que yo te obedezca. Y saben que eso fue lo que Pedro hizo. ¿Y saben cuál fue el resultado? Miren el versículo 6 de Lucas 5. Y dice: y habiéndolo hecho, agarraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Saben que Pedro en toda su vida de pescador nunca había visto tantos peces juntos? Nunca había visto tantos peces juntos. Y los empezó a subir. Pedro se olvidó de todo y él estaba enfocado en los peces. Él estaba enfocado en lo que estaba pasando en ese momento, a tal punto que lo que primero pensó hacer es volteó y dijo: ¡hey, chicos, vengan! Y llamó a sus compañeros y empezaron a juntar los peces en las barcas y los botes prácticamente se hundían. Pero entonces Pedro se dio cuenta de que aquel hombre que le había hablado no era un hombre cualquiera. No era un maestro ordinario. Y él, por primera vez, tuvo un pequeño rayo de luz de la revelación de quién era Jesucristo. Ese rayo de luz que más adelante le llevó a Pedro a hacer esta impresionante declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese pequeño rayo de luz, esa pequeña revelación vino como consecuencia de la obediencia de Pedro a la palabra del Señor. Comenzamos la iglesia de Calvary Chapel Fidelidad en el año 2007. En el año 2008 conseguí uno de los mejores trabajos que yo había conseguido. Entré a trabajar para NAS. No sé si alguien ha escuchado de NAS. Es como la DEA en Pucallpa. Un gran salario. Todos los beneficios que uno pudiera tener. Y entré a trabajar ahí. Yo ya era pastor de la iglesia. Pero después de 3 meses de trabajar ahí, me dijeron: tenemos que destacarte a otra base de NAS por 3 meses. Me dijeron: la próxima semana agarras tus cosas y te vas 3 meses a otra ciudad, a un lugar que se llama Santa Lucía, en la selva.
Bueno, trabajo. Yo viajé. A los 15 días que yo estaba en este lugar, yo había pedido a algunos hermanos de la iglesia que se hicieran cargo durante el tiempo que yo no iba a estar. A los 15 días, después de 15 días de haber estado luchando conmigo mismo, porque todas las mañanas cuando yo despertaba en ese lugar, abría mis ojos, una pregunta venía a mi mente y decía, ¿qué hago yo aquí cuando Dios me llamó allá? Y ¿saben qué, hermanos? Yo empecé a luchar con eso. Yo empecé a hablar con algunos amigos, oye, mira, tengo esta lucha, Dios me ha llamado a ser pastor, yo estoy seguro de eso, pero ¿cómo puedo ser un pastor a larga distancia? Es más, después de 3 semanas de estar ahí, me dijeron, ¿sabes qué? Cuando termines tus 3 meses, vas a regresar 1 mes a Pucallpa y luego vas a salir 3 meses a otra base. 6 meses. Y yo recuerdo que hablé con una persona y le dije, ¿sabes qué? Estoy con este dilema y no sé qué hacer. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Una de las cosas que Dios utiliza para proveer para tu familia es el trabajo. Y si tú tienes que dar un paso al costado en el ministerio, piensa en tu familia también. ¿Saben? Pero esa respuesta no tranquilizó mi corazón, al contrario, me trajo más aflicción. Señor, ¿será que tú me llamaste para luego renunciar? Señor, ¿será que tú me pusiste en ese lugar para luego dedicarme a esto? Sí. Estábamos bien económicamente, pero cada día en ese lugar era un conflicto y una lucha para mí. ¿Saben qué? Después de un tiempo y de haber escuchado a muchos amigos que me decían, bueno, renuncia al ministerio y luego volverás, tomé la decisión de renunciar al trabajo. Y dije, Señor, no puedo seguir con esto. Tomé la decisión de renunciar. Mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija. Regresé a casa. ¿Y saben? Vinieron 2 años, los más duros en mi familia. El dinero de la liquidación se acabó pronto. Y yo no conseguía trabajo en Pucallpa, donde yo vivo. Y durante 2 años, mi familia y yo, mi esposa, yo, mi hijo que tenía 2 años y mi hija que acababa de nacer. Cada día vivíamos de la bondad de la gente, que nos alcanzaban víveres, que nos daban un par de platos de comida. Durante 2 años, que yo podía conseguir algunos trabajos esporádicos y eventuales que no alcanzaba para suplir la necesidad de la familia. Y una de las cosas que en ese tiempo golpeó mi corazón fuertemente fue cuando un día mi esposa, llorando, me dijo, ¿qué estás haciendo con tu familia? Estoy cansada de vivir de limosnas y de mendigar. O haces algo, porque yo no quiero seguir así. Y lo único que pude hacer fue ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo yo o qué tú estás haciendo? ¿Saben, hermanos? Durante 2 años, un amigo mío me llamó un día y me dijo, ¿sabes qué? Me enteré que estás sin trabajo. Sí, le dije. Bueno, tengo un trabajo para ti, pero yo no sé si vas a querer tomarlo o no. Le dije, estoy para tomar cualquier trabajo, simplemente dime qué hay que hacer. Y me dijo, bueno, tienes que trabajar en el botadero. Para los que no entienden, es el lugar en Pucallpa donde todos los carros recolectores de basura de la ciudad van y echan la basura ahí. Me dijo, necesitamos una persona que trabaje ahí, vigilando y controlando a los carros que entran y salen. No sé si te convenga ese trabajo. ¿Saben qué? Le dije, estoy dispuesto a lo que sea. Y yo fui a trabajar a ese lugar. A 50 metros de donde estaba el basurero, con un olor insoportable, de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. No había servicios higiénicos. No había un lugar donde comprar comida. Me pasé muchos días, de 6 a 6, sin comer nada.
Un día, las veces que mi esposa podía preparar algo en la mañana, llevaba mi comida a las 6 de la mañana y eso era mi almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Pero era imposible comer eso con el olor que venía de ese lugar. Un día mi esposa fue, no sé cómo consiguió, pero fue a llevarme el almuerzo. Y cuando me vio ahí empezó a llorar y me dijo: sé que estamos en un momento difícil, pero no puedo soportar verte trabajar en este lugar. Saben, durante 2 semanas que yo trabajé ahí, no había nada que hacer, más que escuchar radio. Yo no escuchaba radio, y mucho menos radio cristiana. Teníamos una sola emisora de radio en Pucallpa, y la verdad no la escuchaba mucho. Pero ¿saben qué? Escuché la radio ese día, un día en particular, y la emisora cristiana estaba hablando de que un nuevo colegio cristiano iba a empezar en Pucallpa. Yo conocía a los dueños del colegio porque yo había trabajado un par de semanas como profesor de inglés para ellos en un instituto que tenían. Y entonces escuché que estaba empezando un nuevo colegio, pero yo dije: ¿cómo voy? ¿Cómo salgo? ¿Cómo voy a conversar con ellos si yo entro aquí a las 6 de la mañana y salgo prácticamente a las 7 de la noche, y hasta llegar a casa llegaba como a las 8:30 de la noche, cansado, solamente queriendo comer algo y dormir? Así que dije: ok, no hay nada que hacer. A las 2 semanas mi esposa me dijo: deja eso. Y un amigo me dijo: ¿sabes qué? Creo que hay un trabajo para ti. Ok, ¿qué puedo hacer? Y me dijo: pero tienes que tomar un vehículo. Nosotros le decimos mototaxis. Los peruanos conocen eso. Pero es un vehículo para transportar carga y pasajeros. Y me dijo: tienes que tomar un mototaxi y andar por toda la ciudad repartiendo golosinas, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Ok, no queda otra. ¿Y saben qué? Tomé el trabajo por una semana. A la semana de haber tomado el trabajo, un día llego a trabajar y el dueño me dice: sabes, el vehículo tuyo está malogrado, no va a poder salir hoy día, así que regresa a tu casa y ven mañana porque lo reparamos hoy. ¿Saben qué? Yo no quise hacer eso porque un día que yo no trabajaba significa que no iba a haber ingresos. Me hace recordar a Pedro. Pero regresé a mi casa, no podía hacer otra cosa más. Regresé a casa, mi esposa me dijo: ¿y qué pasó? Ella pensó: ya lo sacaron otra vez. Y le dije: no, mira, se malogró el vehículo, mañana vuelvo a trabajar. Ah, ok. Y entonces me acordé de aquellas personas del colegio y dije: voy a aprovechar para ir y hablar con ellos. Preparé mis documentos, preparé mi currículum y solamente tenía para mi pasaje de ida y de vuelta. Cuando llego al lugar, encuentro al dueño sentado en la oficina y le digo: he escuchado que están empezando un colegio y quería saber sobre eso. Me dice: ¿estás interesado? Le digo: creo que sí, podría estar interesado. Bueno, me dice, los que están interesados están pasando por un proceso de selección, por un concurso. Tienes que comprar las bases del concurso que cuestan tanto. Y yo le dije: ah, ok, no, yo solamente venía a preguntar nada más. Sí, en la tarde regreso para comprar las bases y postular también. Ah, ok, te espero. Y agarré otra vez mi folder y me regresé a casa diciendo: ok, no es. Regresé a casa, al día siguiente volví a trabajar con las golosinas otra vez repartiendo, y dentro de 2 días después el vehículo volvió a malograrse y otra vez me mandaron para la casa. Cuando llegué a casa, llegué muy temprano y mi esposa me dice: ¿y qué pasó? Le dije: otra vez falló el vehículo. Bueno, me dijo: ¿sabes qué? No hay nada para el desayuno. Mi mamá me ha llamado y me dijo que vayamos a tomar desayuno a su casa. Yo dije: otra vez estamos en lo mismo. Y le dije: ¿sabes qué? Ve tú primero, yo voy después. Quiero arreglar algunas cosas aquí en casa, no tenemos para pagar mano de obra, así que voy a intentar hacerlo yo. Y termino eso y te alcanzo para allá. Yo en realidad no pensaba ir porque estaba avergonzado. Aún yo ya tenía vergüenza de hacer eso. Ella se fue y me dijo: ok. Había pasado media hora que mi esposa había salido cuando toparon la puerta de la casa, y yo salgo y veo afuera a la esposa del dueño de este colegio, a su esposa. Y yo abro la puerta y le digo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice: te estaba buscando. Yo no sé cómo averiguó mi dirección, pero me dijo: te estaba buscando. Me dijo mi esposo que fuiste a hablar con él por el colegio. Ah, sí, le dije: fui a preguntar, y le inventé una excusa por la que ya no pude regresar. Me dice: ¿sabes qué? Estoy viniendo personalmente
a invitarte a formar parte del grupo de docentes de nuestro colegio. Olvídate, no tienes que comprar ninguna base, no tienes que pasar por ningún proceso de selección. Queremos que tú trabajes con nosotros. Hemos visto tu trabajo que hiciste en el instituto y tú eres el que nosotros necesitamos. Por favor, prométeme que hoy en la tarde vas a ir a conversar con mi esposo. Y si se ponen de acuerdo con el salario y todo lo demás, te esperamos mañana temprano porque vamos a tener una semana de capacitación para nuestros profesores. ¿Saben qué? Al día siguiente, 8 de la mañana, me estaban presentando oficialmente como el profesor de inglés de ese colegio. Y durante 6 años trabajé en ese colegio y Dios sustentó a mi familia por medio de ese trabajo. ¿Saben? Yo no sé dónde estaría hoy si yo hubiese tomado la decisión de renunciar al ministerio en ese momento, cuando sí tenía que renunciar. Eso era cierto. Y tenía 2 opciones, el trabajo o el ministerio. Pero ¿saben qué? Lo más difícil para mí en todos estos años ha sido renunciar al ministerio. Porque cada vez que yo he querido renunciar al ministerio, porque déjenme decirles, y estoy completamente seguro que todos los pastores que estamos aquí, en algún momento hemos querido renunciar al ministerio y dejarlo todo. Pero cada vez que yo quería hacer eso, recordaba a Jeremías. Señor, ya no voy a hablar más de ti. Y al rato estaba diciendo, quema, no puedo. Y recordaba a Pablo, me es necesario. Y decía, Señor, quema. Señor, siento la necesidad de hacerlo. ¿Cómo puedo dejarlo? ¿Saben? La experiencia que Pedro tuvo en ese momento, al darse cuenta de quién era Jesús, lo llevó a ponerse de rodillas. ¿Y saben qué? Cuando yo regresé esa mañana y le dije a mi esposa lo que había pasado, ambos empezamos a llorar y nos arrodillamos y le dijimos, Señor, gracias, porque eres fiel. ¿Saben, hermanos? Muchas veces lo que Dios está esperando de nosotros simplemente es que nosotros tomemos la decisión de obedecerle a Dios, aun cuando eso signifique ir en contra de nuestra propia mente, de nuestra propia lógica. Porque si no lo hacemos, no podremos ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Después de ese paso de obediencia, si Pedro hubiese sido terco y testarudo y en decir, Señor, no funciona, Señor, no sirve, Señor, no va a dar resultado, Señor, es inútil que lo hagamos, Pedro nunca hubiese sido capaz de experimentar. ¿Y saben qué? No tendríamos esa parte en nuestras Biblias. Nuestras Biblias no tendrían la historia de la pesca milagrosa. Pero ¿saben qué? La cosa no quedó ahí. Jesús no solamente hizo de Pedro un hombre que viera la gloria de Dios en ese momento de una manera real, pero en ese momento la vida de Pedro cambió completamente, porque Jesús le dijo, a partir de hoy serás pescador de hombres. Y ¿saben qué? Si revisamos el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a ver a Pedro tirando las redes, pero no esas redes físicas, no esas redes que las tiraba todos los días de su barca, pero las redes del Evangelio. Y vemos a gente viniendo a los pies de Jesús. En Hechos capítulo 4, Pedro nuevamente lanza las redes. Y mucha gente viene a los pies de Jesús. ¿Saben? El Señor quiere cambiar tu vida, hermano. El Señor quiere cambiar mi vida. El Señor quiere hacer algo diferente de nosotros. El pastor Alberto decía acá, Él tiene un llamado para ti, igual como lo tuvo para cada uno de nosotros. ¿Saben? Yo recuerdo algo. Año 2003. Yo estaba en la iglesia de Calvary Chapel, en el grupo de alabanza, como líder de jóvenes, y el año 2003 el pastor de la iglesia me dice, hay una conferencia en Chile, Viña del Mar, quiero que vayas conmigo. Yo le dije, es imposible, no trabajo, soy estudiante, no tengo recursos. ¿Saben qué, hermanos? Faltando una semana para la conferencia, Dios puso todo lo que yo necesitaba para ir. Y llegué, después de que viajamos, Jorgito se acuerda, hicimos ese viaje de una semana en bus desde Pucallpa hasta Viña del Mar.
¿Saben? Ya ni sé cuántas horas, no eran horas, fueron días. Es más, fuimos los últimos en llegar a casa después de la conferencia, porque literalmente nos tomó una semana viajar. ¿Y saben qué? Llegué a la conferencia. ¿Y saben qué pasó en esa conferencia, hermanos? Año 2003, no lo olvido, que el Señor empezó a hablar a mi corazón con respecto a levantar un estudio bíblico en otra parte de la ciudad, en un distrito llamado Yarinacocha. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón cada día de la conferencia. ¿Y saben qué es lo que yo hice, hermanos? En mi ignorancia le dije al Señor: Señor, tú sabes que yo no quiero ser pastor, como lo han dicho varios aquí. ¿Saben? Pregunten, y creo que la gran mayoría de pastores nunca quisimos serlo. Y saben que le dije: Señor, yo no quiero serlo. Pero el Señor empezó a hablar a mi corazón y yo en mi ignorancia le dije: ok, Señor, muy bien, está bien. Mire, vamos a llegar a un trato. ¿Quieres que yo sea pastor? Aquí están mis requerimientos. Mi ignorancia. Le puse requerimientos a Dios. ¿Y saben qué? Dios no me volvió a decir nada. Dije: oh, listo, se acabó el asunto. Regresamos a Pucallpa. Pero unos cuantos años después, creo que fueron 3 años después, hubo otra conferencia en Chile, Arica. Y yo volví a ir a la conferencia. ¿Saben? Fue increíble. Ni bien crucé la frontera, Dios empezó a hablarme otra vez con lo que Él me había dicho en Viña del Mar. Y le dije: Señor, ¿te acuerdas de lo que hablamos? ¿Te acuerdas de mis requerimientos? ¿Y saben qué, hermano? Lo increíble de Dios, del amor y la misericordia de Dios, que Dios no me dijo: oye, insolente, ¿tú sabes con quién estás hablando? Oye, ¿tú sabes a quién te estás refiriendo? No. ¿Saben qué me dijo el Señor, hermanos? El Señor me dijo: requerimiento 1 cumplido, requerimiento 2 cumplido, 3 cumplido, 4 cumplido, 5 cumplido. Yo no tenía más que decir. Le dije: Señor, ok, pero tú has puesto en mi corazón este lugar. Yo no vivo en ese distrito. No tenemos ningún hermano de la iglesia viviendo allá. Cuando se abra un lugar, empezaremos. Y dije: que eso tomará un par de años por lo menos. Y hasta ahí Dios se olvida del asunto. ¿Saben qué? Yo regresé a Pucallpa, hermanos, y por medio del pastor y otros hermanos, Dios cada día se encargaba de recordarme lo que Él me había dicho. Pues decía: Señor, recuerda lo que quedamos cuando haya el lugar. Yo estaba involucrado en la música desde los 13 años, sirviendo en la iglesia. Tenía un amigo músico con el que había tocado mucho tiempo, pero no nos veíamos por muchos años. Y un día nos encontramos, no de casualidad, y me dijo: oye, necesito que me ayudes durante un tiempo con la banda que hemos empezado otra vez, música cristiana. Me dijo: por favor, quiero que me ayudes un tiempo. Le dije: ok, está bien, estoy libre, no tengo muchas cosas que hacer, puedo ir. Así que íbamos 2 veces por semana a su casa a ensayar. Casi siempre yo era el primero en llegar al ensayo y los encontraba cenando. Su esposa sabía que a mí me encanta el café. Dijo: un cafecito, ok, un cafecito. Y nos sentábamos a tomar café. Una noche yo llego, ellos asistían a otra iglesia, pero estaban pensando en salir de la iglesia. Y ¿saben qué? Un día llegué y ella me dice: ¿sabes qué? Me contó ella acerca de su situación en la iglesia y me preguntó acerca de mí. Entonces yo le conté toda la historia de las conferencias, de lo que Dios me había dicho y todo lo demás. Y ella me dijo: ¿y qué esperas para obedecer a Dios? Le dije: simple, que Dios abra un lugar en Yarinacocha donde empezar un estudio bíblico. Yo estaba tomando mi tacita de café y me dice: ¿y por qué no empezamos aquí en mi casa? Entonces yo iba a tomar mi café y le dije: simple, tiene que ser en Yarinacocha. Y me disponía a tomar mi café y ella me dijo: estamos en Yarinacocha. ¿Saben? Si no solté la taza es porque no era mía. Algo voló en mi mente y es como que el Señor me dijo: ¿qué más? ¿Saben? Eso fue en noviembre del 2006. En enero del 2007, el 3 de enero del 2007, comenzamos el estudio bíblico en su casa. Y le pusimos el nombre de Calvary Chapel Fidelidad. No porque nosotros éramos fieles. Quizás éramos los más infieles, empezando por el pastor. Pero él sí fue fiel. ¿Saben qué, hermanos? El acto de obediencia de Pedro cambió toda su vida. Y quiero contarles esta última historia que tiene que ver con mi familia. Habíamos empezado la iglesia. Mi hijo Nicolás, el mayor, tenía casi 2 años de edad y él desde que había nacido, había tenido problemas de infección urinaria.
Muchas veces nos la pasamos noches enteras en el hospital y se quedaba hospitalizado por los problemas que tenía de infección urinaria. Pero un día en particular se enfermó terriblemente. No sabíamos si era una infección muy fuerte, pero fueron 3 semanas en las que él día a día empeoraba. ¿Saben qué? Los médicos estaban de huelga. Tuvimos que ir a los médicos particulares. Bueno, la cosa es esta, para ir terminando. La cosa es esta, que él enfermó, pero ustedes saben, en los lugares, en las ciudades, en los pueblos, hay creencias. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Lo que tu hijo no tiene es una enfermedad. Lo que tu hijo tiene es un mal, es un daño que le han hecho. Y la única forma de que tu hijo se sane es que tú lo lleves a un curandero y lo hagas sanar ahí, porque ningún médico lo va a poder curar, ninguna medicina lo va a poder sanar. Y saben que, hermanos, ninguna medicina hacía efecto en su vida, en su cuerpecito. Y él cada día se iba enflaqueciendo cada vez más, vómitos todos los días, diarrea todos los días. Llegó a un momento en el que él ya ni siquiera leche materna quería recibir, porque todo lo arrojaba. ¿Saben qué? Fue sumamente difícil. Y lo más curioso de todo esto es que la gente venía, gente de nuestra propia familia, decía, mira, mañana va a tener este síntoma, o pasado mañana va a aparecer esto, y aparecía el síntoma. Un día alguien se acercó a mí, de mi propia familia, y me dijo, ¿sabes qué? Si algo le pasa a tu hijo, va a ser tu culpa y tu responsabilidad. Una vez más, un golpe a mi corazón. ¿Quién quiere hacerse el responsable de la muerte de su hijo? ¿Saben que esa noche yo no dormí? Mi esposa dormía, mi hijo se quedó dormido de tanto llorar, de tanto vomitar, se quedó dormido. Nosotros seguíamos dándole medicamentos, pero no funcionaba. Y esa noche yo no dormí. Y mientras oraba, esas palabras venían a mi mente. Si tu hijo muere, va a ser tu culpa. Si tu hijo muere, va a ser tu responsabilidad. Y yo orando le dije, Señor, yo solamente estoy siendo fiel a tu palabra. Si mi hijo muere, no va a ser mi responsabilidad. Si mi hijo muere, no va a ser mi culpa, Señor. Es tu responsabilidad lo que pase con la vida de mi hijo. Lo pongo en tus manos, te lo entrego, Señor. Porque ya nosotros no sabemos qué más hacer. Hemos gastado dinero en medicina y no funciona. ¿Saben? Fui a trabajar. A los 2 días, cuando llego de trabajar, mi esposa está en la puerta. Sale y me dice, el bebé. ¡Wow! No saben lo que yo sentí cuando escuché esa palabra. El bebé. Mi cuerpo se puso frío. Porque lo que yo me imaginaba era escuchar, el bebé murió. Y ella me dijo, el bebé ha comenzado a comer otra vez. No ha vomitado durante todo el día. La diarrea se ha cortado y está comiendo otra vez. Míralo, está jugando. Y llegué a casa y estaba jugando. Y ¿saben qué, hermanos? El Señor, después de 3 semanas, lo empezó a restablecer. Hoy es un muchacho de 12 años que me acompaña en muchos viajes de misiones que yo hago. Hermanos, ¿qué cambió? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la diferencia en la vida de Pedro? Es la misma diferencia que puede hacer tu vida y la mía. Dar ese paso de obediencia a la palabra de Dios, aun cuando eso vaya en contra de lo que tú estás pensando, en contra de tu lógica. Quiero terminar con esto. El pastor Néstor habló a los pastores. Hermanos, quiero hablar a la congregación y a los líderes. Hermanos, así como los pastores necesitamos tener fe para confiar en la obra que Dios quiere hacer en la vida de ustedes. Hermanos, ustedes necesitan dar ese paso de obediencia en fe al Señor. ¿Saben? La historia de Pedro no termina ahí, porque la historia de Pedro termina aún tomándole la mano a un cojo y haciéndolo caminar. Yo no sé si tú eres capaz de hacer eso, pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. No terminó ahí la historia de Pedro, porque Pedro fue un hombre que influenció en todo el mundo. Y déjame decirte una cosa, la vida de Pedro hoy es conocida en todo el mundo y ha influenciado en miles de personas. Yo no sé si tú o yo vamos a influenciar al mundo entero, pero déjame decirte, Dios quiere que tú y yo influenciemos a todo aquel que se cruce en nuestro camino. La única manera de hacerlo es dando ese paso de fe en obediencia y haciendo igual que Pedro ese viaje de la duda a la fe. Quiero terminar con esto. Hoy día escuché a un jovencito, el pastor, el más joven que he visto acá, Jonathan, diciendo algo. ¡Qué bonita conferencia! Pero esta conferencia no va a servir de nada si solamente venimos, escuchamos y regresamos a casa y todo sigue igual. Tiene que haber una diferencia. ¿Y saben cuál es esa diferencia?
decisión. Que tú decidas, como dijo el pastor Álamos, que tú tomes la decisión de regresar a tu casa, a tu iglesia, a tu familia, a tu ciudad, a tu comunidad, a tu país, de una manera diferente de cómo tú has venido hoy. Y si tú hoy has escuchado la voz de Dios y quizás Dios está haciendo contigo lo mismo que hizo conmigo en la conferencia del 2003 en Chile, quizás Dios te está llamando hoy al ministerio, quizás Dios te está diciendo cosas que tú dices, Dios, no es posible que tú quieras hacer eso en mi vida. Déjame decirte, toma un paso de fe. Yo quiero pedirte que no solamente lo escuches y lo pongas en tu corazón, toma una decisión. ¿Y sabes qué? Quiero invitarte a que vengas aquí y que hagamos juntos una oración diciéndole, Señor, quiero tomar este paso de obediencia en fe y quiero que tú hagas en mi vida lo que tú quieras hacer. Que tú hagas en mi vida, que tú cumplas ese llamado. ¿Sabes? Que no sea una conferencia más. Toma una decisión. ¿Habrá alguien que quiera venir aquí y podamos orar juntos y decirle, Señor, este es mi paso de fe en obediencia a ti? ¿Habrá alguien?